Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un mini videito de párrafos, continuando con esto. Y bueno, en el video pasado aprendimos a utilizar la herramienta Lorem Ipsum y aprendimos la cuestión de ir creando varios párrafos y todo esto. Ahora vamos a trabajar con uno únicamente. Miren, si yo busco puntos dentro de este texto Lorem, por ejemplo aquí con la palabra Adonic existe un punto. Yo puedo darles espacios, yo puedo ir dándole espacio para poderlo leer entre punto y punto. ¿Okay? Y acá me va a escribir el resto del texto. O esto es lo que pretendemos. ¿Okay? Dejar un espacio después del enter y escribir en la siguiente línea esto del donec no sé qué hasta el siguiente punto, y después escribir abajo en otra línea el resto del texto. Vamos a refrescar a ver si es cierto, y como ven, nada de esto está pasando. ¿Okay? Esto pasa porque, les repito, nosotros creamos al final un pequeño contenedor, una cajita. Ya en esta cajita no entiende lo que estamos metiendo. O sea, lo único que ella hace es escribir lo que nosotros estamos escribiendo, siempre y cuando quepa en la caja. ¿Okay? Si ya no cabe acá, sigue escribiendo hacia abajo. Si ya, por ejemplo, si ya no cabe aquí el tamaño de la cajita, sigue escribiendo abajo. Si se acaba también el tamaño, sigue escribiendo abajo. Pero esto lo hace justamente porque así funciona HTML. Si nosotros queremos decirle que nuestro texto va a tener aquí un enter y debajo va a escribir aquí, o va a tener un enter en blanco y en la siguiente línea va a seguir escribiendo, para que se vea el formato así tal cual lo estamos viendo, existen etiquetas llamadas etiquetas de rompimiento o la etiqueta de break. ¿Ok? En esencia no se escribe así, ahorita veremos bien qué, pero la etiqueta break lo que hace es decirle que se va a romper el flujo justamente aquí y va a continuar en la siguiente línea. ¿Okay? Si yo declaro aquí un BR, un break, lo que va a hacer es decirle esta línea hasta aquí llega, y lo siguiente va a empezar en la siguiente línea. Si yo creo un break también aquí, me va a decir esta línea está en blanco porque aquí se rompe, no tengo contenido atrás, entonces como aquí se rompe, sigue aquí. Y por supuesto nosotros podemos escribir de manera BR aquí y BR aquí, que les repito, la etiqueta BR se cierra a sí misma y justamente significa break. O puedo simplemente decir que aquí va a tener un break, aquí va a tener otro. ¿Okay? Esto de los formatos no es tan importante si lo vemos así. Y por ejemplo, yo puedo escribir BR y seguir escribiendo texto en plano, y esto va a decir aquí se rompe otra vez. Entonces aquí ya di un enter, aquí voy a dar otro, y entonces lo que hay después del otro enter, ahora sí lo empiezo a mostrar. Veamos si esto es verdad. F5, y como ven, como le dije que aquí lo rompe, va a la siguiente línea. Como la siguiente línea luego se rompe, va a la siguiente y continúa escribiendo justamente donde yo quiero. Ahora, lo recomendable es que, por ejemplo, si yo voy a romper aquí, yo le dé el formato justo que quiero ver. ¿Para qué? Para evitar perdernos. Y como ven, si yo le digo que aquí se rompe, lo que va a hacer es saltar a la siguiente línea. Si esta línea va a estar en blanco, simplemente la rompo y sigo en la siguiente. Aquí quiero que se detenga, entonces aquí tendría que meter otro break. Y justamente aquí, como quiero que esté en blanco, voy a meter otro break y que el resto sea historia y se siga escribiendo. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos a escribir una etiqueta de apertura BR
y se cierra a sí misma porque no puede tener contenido esta etiqueta. Y continuando vamos con br abajo, ¿ok? Y este es el formato que al final vamos a ver únicamente sin estas etiquetas. Entonces vamos a guardar, volvemos, actualizamos y como ven efectivamente hace esto. Rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí y termina de imprimir aquí. Como ven, es muy fácil esta cuestión de los párrafos y sobre todo manipularlos en un principio. Pero ahora, digamos que debajo de todo esto, yo quiero separar mi mismo artículo, pero por ejemplo, dentro de este mismo párrafo, quiero decirle que esto va a ser un H2, va a ser un título. Este lorem va a ser un subtítulo. Entonces vamos a venir a copiarlo, vamos a pegarlo y por ejemplo vamos a guardarlo. Aquí justamente le estoy diciendo que dentro de este P va a haber un subtítulo y voy a romper la línea. Veamos qué pasa. Creo un subtítulo y aquí se me crea, si no mal recuerdo, son 3 espacios, porque cuando yo rompo o cuando yo salgo del flujo de una etiqueta, automáticamente crea un espacio en blanco, sobre todo cuando son títulos. Entonces, este espacio lo que va a hacer al final es decir, existe este espacio, pero además tengo 2 breaks. Entonces, aquí rompo uno y sigo aquí. Aquí rompo otro y sigo por acá. Y al final lo que voy a obtener es esto, ¿ok? Entonces aquí podría decir que me sobran los breaks. 1, vamos a refrescar y como ven aquí este contenido me sigue sobrando un espacio porque por defecto tenemos 1. Entonces vamos a borrar ese espacio y únicamente seguimos escribiendo aquí. Refrescamos y como ven ahora sí tiene el formato que yo busco. Ahora digamos que yo quiero separar el título de el contenido con una pequeña línea. Por ejemplo, volviendo con el ejemplo de Wikipedia, en sus artículos, por ejemplo, viene historia, traen una línea de separación y trae todo en el año, X, tal cual ocurre tal cosa. Por poner algún ejemplo, esto simplemente es un burdo ejemplo. Y estas líneas, como ven, son líneas que se pueden crear y se crean justamente con HTML. Estas separaciones, así como el break, existe una etiqueta que se cierra a sí misma y es la etiqueta HR. Entonces con esta etiqueta HR, que justamente se cierra a sí misma, vamos a lograr crear estas líneas de separación que son muy útiles, sobre todo en cuestión visual, a la hora de estar haciendo este tipo de artículos o cosas. Son detallitos de decoración que al final pueden marcar tu web. Entonces vamos a crear nuestra etiqueta HR y lo que verán es que después, como crea un salto de línea, este H2 va a haber una línea gris un poco negrita debajo, y debajo de la línea va a estar todo esto, todo el contenido. ¿Okay? Vamos a guardar a ver si efectivamente pasa eso. Recargamos y como ven aquí tenemos una línea como gris que viene arriba nuestro título y abajo nuestro pequeño contenido. Como ven es muy sencillo. Y ya por último debemos saber que podemos utilizar muchas cuestiones
de texto, sobre todo haciendo referencia mucho a procesadores de texto como lo podrían ser Word. Imaginemos que, por ejemplo, en Word con control S podemos acceder a una función que es la función de n. La función de n lo que hace es colocarnos texto en negritas. Por supuesto, también podríamos hacer esto sin ningún problema con HTML. También existe la, ¿cómo se llama? Creo que es la función K, que lo que hace es mostrarnos texto en cursiva. Y bueno, muchas más funciones, como por ejemplo subrayar texto y todo esto, por supuesto lo podemos hacer desde HTML. Les repito, los que quieran profundizar más en estos temas pueden hacerlo, ya les mostré cómo hacerlo. Y bueno, les voy a mostrar justamente las etiquetas para colocar texto en negro y las etiquetas para el texto en cursiva o en italic, que es como lo denominan estos procesadores, para entender la cuestión del por qué se llaman así. Bueno, en principio, el texto en negritas podemos dividirlo en dos: el texto estético y el texto importante. ¿Ok? El texto estético únicamente lo que nos va a permitir es ver de manera estética, porque no hace absolutamente nada, simplemente es que nos muestra el texto en negritas, pero visualmente. Y el texto importante, que son etiquetas que tenemos que utilizar muy cuidadosamente, porque si saturamos de etiquetas importantes dentro de nuestro sitio web, a la hora de que los robots de Google empiezan a buscar toda nuestra web, van a decir: ok, esto tiene mucho texto importante, entonces busca justamente subir, llamar la atención, y puede ser basura. Entonces esta página, que al final podríamos decir que esta es nuestra página, y vamos a ponerle aquí HTML, esta página simplemente la descarto y va hacia abajo en los resultados. Entonces, para evitar eso tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, el texto estético, que así me gusta llamarlo, es justamente con la etiqueta B, una etiqueta que únicamente marca esto, black. A diferencia de BR, que significa break, B sí tiene una llave de cierre o una etiqueta de cierre, por lo que todo lo que esté comprendido dentro de esto va a ser lo que se va a mostrar en negritas, pero no va a tener ninguna relevancia a nuestro navegador. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que Ahmed quiero mostrarlo en negritas, pero no quiero mostrarlo con otras cosas. Entonces Ahmed lo meto en una etiqueta B. ¿Okay? No es texto importante, pero quiero verlo en negritas. Yo le doy control S para guardarlo, y si vengo y refresco, como ven, ahora dentro de nuestro documento Ahmed justamente es texto remarcado como en un color negrito más, que si lo vemos con la misma fuente sí se ve una diferencia. Ahora, podremos decir que, por ejemplo, el texto o la palabra ipsum es importante dentro de nuestro texto. La siguiente que vamos a utilizar es una etiqueta que se llama justamente strong. Como ven, la etiqueta strong significa fuerte, y se supone que
hace referencia justamente a que supuestamente es una palabra fuerte dentro de nuestro documento, es importante. Entonces, pues así como lo abrimos, la cerramos y ipsum, como vamos a poder ver en un momento, si yo recargo, como ven, aquí tenemos este ipsum y visualmente este ipsum y este Ahmed son justamente, en cuestión de estilos, es lo mismo, pero esta etiqueta solo es visible, mientras que la etiqueta strong no solamente es visible, sino que es visible y además posiciona. Esto es lo más importante. No pueden abusar del texto strong y tienen que seleccionar muy bien las palabras claves o las frases que van a seleccionar dentro de texto en negritas. Mientras que si solamente quieren remarcar texto pero no es importante y visualmente queda bien, pues pueden meterlas en etiquetas B o black. Y bueno, como ven, yo puedo también meter palabras o así. Por ejemplo, este strong, vamos a quitarlo de aquí, su etiqueta de cierre, y vamos a ponerla hasta el siguiente punto. Por ejemplo, aquí la vamos a cerrar, control S, y si yo vengo, como ven, buscamos este punto, todo este texto hasta aquí se va a remarcar en negritas. F5, y como ven, precisamente esto lo está marcando en negritas, y si alguien busca esta palabra dentro de Google, como está remarcada, Google va a identificar que nuestro artículo habla justamente de esto. ¿Por qué? Por las etiquetas de que están en un artículo, lo que le dice a Google que es un artículo, y que dentro de este artículo existe lo que el usuario está buscando. Por eso es que de repente nos dan Google cosas que no tienen nada que ver con lo que necesitamos, pero como tiene este tipo de palabras, pues lo identifica como que puede interesarnos. ¿Okay? Y bueno, ya finalizando con este pequeño videíto que ya se hizo muy largo, vamos a trabajar con las letras en cursiva. En principio, las letras en cursiva vamos a identificarlas como italic. Italic es la denominación de cursiva que nos da justamente los preprocesadores de texto, como podrían ser Word, como podrían ser herramientas ofimáticas en general, que lo que hacen es como inclinar un poco el texto y darlo, por ejemplo, generalmente está representado por una K, pero inclinada está K. Entonces, justamente, esto es lo que vamos a lograr. Y para hacer esto, existe la etiqueta I de italic. La etiqueta I, por supuesto, así como se abre, se cierra, y podríamos colocarla tanto aquí como igual meter mucho texto, e inclusive meter texto en negritas o texto en lo que sería importante en este tipo de letra. Por poner algún ejemplo, vamos a dar control S para guardar. Si volvemos y actualizamos, como ven, esto lo que hace es decir, como aquí inicia mi italic, pues coloco todo de esta manera, como aquí lo inclino, puedo almacenar texto en negritas en cualquier momento sin ningún problema, y aquí termina. Entonces todo esto lo pongo así como en una pequeña inclinación y se ve bastante bien, y son textos que podemos predefinir desde un inicio. Esto, por ejemplo, se usa mucho en la cuestión de este artículo fue escrito por tal persona y sacado de tal libro.
Y por ejemplo, el libro lo podemos poner en etiquetas así, en etiquetas en negritas o en etiquetas importantes, por poner algún ejemplo. Entonces, como ven, al final esto es bastante sencillo, la cuestión de los párrafos. Y bueno, eso sería todo por el mini videito. Espero que te haya gustado, que dejes tu like, comentario, favoritos, te suscribas y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.